Moon Knight no se presenta como un héroe que pierde la cordura, sino como un sujeto que nunca pudo permitirse una sola identidad estable. Desde sus primeras apariciones en Werewolf by Night y más tarde, en los números iniciales de Moon Knight de 1980, la pregunta no es quién es Mark Spector, sino quién necesita ser en cada momento para seguir funcionando. La multiplicidad no aparece como un accidente narrativo, sino como una estrategia psíquica, dividirse para resistir. Cada máscara, el mercenario, el millonario, el vigilante nocturno, no oculta una verdad, sino que la fragmenta para volverla tolerable. La locura en este marco no es ruptura sino método. Moon Knight no actúa pese a su fractura interna, actúa gracias a ella. El conflicto no es la violencia externa, sino la imposibilidad de un centro moral único desde el cual ejercer justicia. Cuando el personaje se mueve entre calles, templos y recuerdos rotos, lo que está en juego no es el bien contra el mal, sino la administración del daño. ¿Cuánto dolor propio puede soportar antes de trasladarlo al mundo? Y en esa negociación constante, la justicia deja de ser una norma externa para convertirse en un equilibrio precario, siempre a punto de colapsar, siempre dependiente de qué voz interna logra imponerse en ese instante. La relación entre Moon Knight y la justicia no nace de una vocación ética, sino de una compulsión. En arcos como The Bottom, la violencia no se justifica por resultados, sino por necesidad interna. Castigar no es una elección racional, es una descarga. Cada golpe parece responder menos a un crimen cometido y más a una deuda emocional acumulada. Moon Knight no persigue criminales porque crean la ley, sino porque necesita imponer un orden externo que su mundo interno no puede sostener. Aquí, la culpa no funciona como freno moral, sino como combustible. Cuanto más se siente responsable de lo que no pudo evitar, más extremo se vuelve su código. La locura opera como un sistema de permisos, permite ir más lejos, cruzar límites que otros héroes ni siquiera contemplan, sin detenerse a evaluar consecuencias completas. Pero esa misma locura vuelve inestable cualquier noción de justicia duradera. Cada acto repara algo por un momento y abre una herida más profunda en otro lugar. El castigo nunca alcanza, nunca clausura. Siempre queda un resto, una sensación de insuficiencia que exige una escalada. Moon Knight no busca equilibrio, busca silencio interno, y lo confunde con justicia. El problema es que ese silencio nunca llega, y la tensión entre compulsión y responsabilidad queda suspendida, sin resolución posible. En Moon Knight, la identidad no es una pregunta existencial abstracta, sino un campo de batalla. En etapas como las de Ellis y Shalby, cada identidad aparece menos como un alter autónomo y más como una función específica frente al trauma. No hay una personalidad real esperando ser recuperada, hay capas defensivas que se activan según la amenaza percibida. La justicia entonces no proviene de una brújula moral unificada, sino de un consenso momentáneo entre fragmentos internos que rara vez están de acuerdo. Esto genera una tensión constante. ¿Quién decide qué es justo cuando no existe un yo central que asuma la responsabilidad completa? Cada identidad puede ejecutar un acto, pero ninguna parece dispuesta a cargar con todas sus consecuencias. La disociación funciona como alivio inmediato, pero también como mecanismo de evasión. Moon Knight castiga con una ferocidad que otros héroes evitarían, pero luego se distancia emocionalmente de ese acto, como si hubiera sido realizado por otro. La justicia se vuelve episódica, desconectada, incapaz de construir un sentido continuo. Y en ese vacío surge una pregunta incómoda. Si nadie se siente plenamente autor de la violencia, ¿puede hablarse realmente de justicia o solo de una sucesión de impulsos racionalizados después? Khonshu no representa simplemente una deidad externa, sino la externalización de una necesidad interna de control. En historias como From the Dead, la voz del dios no impone un mandato claro, sino que amplifica una tendencia preexistente, la necesidad de obedecer algo para no enfrentar la incertidumbre. Moon Knight no delega su moral en Khonshu porque crea en él, sino porque necesita una autoridad que justifique decisiones que no puede sostener solo. La locura, en este punto, se disfraza de fe. Creer que la violencia es ordenada desde afuera permite aliviar el peso de la responsabilidad personal, pero esa delegación nunca es completa. Khonshu es ambiguo, contradictorio, cambiante, lo que obliga a Moon Knight a interpretar constantemente qué se espera de él. La justicia deja de ser un código y se convierte en una lectura subjetiva de señales confusas. Cada error puede atribuirse a una mala interpretación, nunca a una falla moral propia. Sin embargo, esa comodidad tiene un costo. Cuanto más se apoya en una voz externa, más frágil se vuelve su autonomía. Y cuando esa voz calla o se contradice, la violencia queda flotando, sin justificación clara, esperando una nueva excusa para activarse. El trauma en Moon Knight no es un evento aislado del pasado, sino una condición persistente que organiza su presente.
En la serie de cómics del año 2014, los recuerdos no aparecen como flashbacks explicativos, sino como interferencias constantes en la percepción. El pasado no se recuerda, irrumpe. Esta forma de trauma no busca ser sanada porque cumpliría una función estructural. Sin ese dolor activo, sin esa herida abierta, las identidades perderían su razón de ser. La justicia que ejerce Moon Knight está atravesada por esta lógica. Castigar al otro es, al mismo tiempo, mantener vivo el trauma propio. Hay una fidelidad silenciosa al sufrimiento, una negativa a soltarlo porque define quién es y por qué actúa. La locura no es solo desorden, es una manera de conservar una narrativa interna coherente. Hago esto porque estoy roto. Abandonar esa idea implicaría asumir una libertad aterradora, la posibilidad de elegir sin excusa. Y ahí aparece la tensión central. ¿Qué pasaría si Moon Knight dejara de necesitar la violencia para justificar su existencia? La historia nunca responde del todo, y en esa ausencia se sostiene el personaje. A diferencia de otros vigilantes, Moon Knight no cree que la justicia mejore el mundo. Su relación con el castigo no es teleológica, no apunta a un futuro mejor, sino a un presente soportable. En arcos como God and Country, la violencia no promete redención social, solo contención momentánea. Cada intervención reduce el caos por unas horas, pero no construye nada duradero. Esto genera una ética extraña, casi cínica, donde el valor de un acto no se mide por su impacto, sino por su urgencia. Moon Knight actúa porque no hacerlo sería peor para él, no porque hacerlo garantice algo para los demás. La locura aquí se manifiesta como una honestidad brutal. No hay grandes discursos, no hay promesas, solo acción inmediata frente a estímulos intolerables. Sin embargo, esta ética mínima entra en conflicto con cualquier noción de responsabilidad ampliada. Si la justicia no mira más allá del instante, ¿quién se hace cargo del daño colateral, de las consecuencias acumuladas? Moon Knight parece aceptar que nadie. Y esa aceptación, lejos de cerrar el dilema, lo profundiza, dejando abierta la pregunta sobre si una justicia sin futuro puede seguir llamándose justicia. La violencia de Moon Knight no busca ser ejemplar, busca ser total. En números clave de su etapa más oscura, el castigo no se aplica para disuadir, sino para marcar un límite absoluto. No hay segundas oportunidades porque la lógica interna no las contempla. Esto revela una relación particular con el control. Cuando el mundo interno es caótico, el mundo externo debe ser dominado sin matices. La locura se traduce en una necesidad de cierre inmediato, de finales tajantes. Pero esa rigidez choca con la complejidad humana que el personaje, paradójicamente, comprende demasiado bien. Moon Knight entiende el dolor ajeno porque convive con el propio, pero no sabe qué hacer con esa empatía. En lugar de moderar la violencia, la intensifica, como si así pudiera silenciar cualquier duda moral. La justicia se convierte en un acto performativo, demostrar que aún es capaz de decidir algo con firmeza. Sin embargo, cada demostración de control deja un residuo de incertidumbre. ¿Es firmeza o desesperación? ¿Es convicción o miedo a la ambigüedad? La historia nunca fija una respuesta, y en ese espacio ambiguo, el personaje sigue operando, siempre al borde de desbordarse. Moon Knight no encaja con la dicotomía clásica entre héroe y antihéroe porque su conflicto no es ideológico, sino identitario. En algunas etapas, la realidad misma se vuelve sospechosa, y con ella, cualquier sistema de valores estable. Si no se puede confiar en la propia percepción, ¿cómo sostener un juicio moral consistente? La locura introduce una duda radical. Tal vez la justicia no sea una verdad objetiva, sino una narración que se construye para no colapsar. Moon Knight actúa como si la justicia existiera porque necesita creer que sus acciones tienen sentido, aunque ese sentido sea frágil. Cada combate, cada decisión, es una reafirmación momentánea de la realidad, pero esa realidad siempre amenaza con disolverse. El personaje no lucha solo contra el crimen, lucha contra la posibilidad de que todo sea arbitrario. En ese contexto, la violencia funciona como un ancla. Algo que ocurre, alguien cae, algo cambia. Aunque sea mínimo, aunque sea discutible, es real, y sin embargo, esa necesidad de realidad lo empuja a repetir el ciclo una y otra vez, sin encontrar nunca una base firme donde apoyarse. La culpa en Moon Knight no se manifiesta como remordimiento explícito, sino como una presión constante que exige acción. No hay espacio para la contemplación prolongada, porque pensar demasiado amenaza con desarmar el frágil equilibrio interno. En números donde el personaje parece más funcional, la culpa no desaparece, se reorganiza, se convierte en disciplina, en ritual, en rutina nocturna. La justicia se vuelve una forma de penitencia sin absolución. Cada noche en las calles es un intento de pagar una deuda que no tiene monto definido. La locura, lejos de liberar, encierra al personaje en un circuito cerrado. Culpa, violencia, alivio breve, culpa renovada. No hay aprendizaje acumulativo, no hay progreso moral claro. Esto lo distingue de otros relatos de redención. Moon Knight no mejora, se mantiene. Y mantenerse ya es un esfuerzo titánico. La tensión aparece cuando el personaje roza la posibilidad de detenerse, de cuestionar el circuito. Cada vez que eso ocurre, algo, una amenaza externa, una voz interna, lo devuelve al camino conocido. La historia deja flotando la inquietud. ¿Qué pasaría si el ciclo se rompiera? ¿Quedaría algo en pie?
Moon Knight encarna una forma de justicia profundamente personal, casi privada, que no busca ser compartida ni comprendida. No hay intención de legado, no hay deseo de inspirar. En su mundo, la justicia no es un ideal colectivo, sino una negociación íntima entre fragmentos dañados. Esta soledad ética es quizás su rasgo más perturbador. En arcos recientes, incluso cuando interactúa con otros héroes, la distancia es evidente, no porque no entienda sus códigos, sino porque no puede habitarlos. La locura funciona como frontera, lo separa, lo protege, lo condena. Moon Knight sabe que su forma de actuar no es universalizable, y aún así no ve alternativa viable. La justicia para él no es lo correcto, es lo posible. Y esa reducción drástica del horizonte moral genera una tensión constante con cualquier noción de responsabilidad social. ¿Puede alguien así seguir operando sin convertirse en una amenaza? ¿O su mera existencia señala una falla más profunda en la idea misma de justicia heroica? El personaje no ofrece respuestas, solo insiste en actuar, empujando al espectador a sostener preguntas incómodas que no se resuelven con facilidad.